Sí, yo empiezo muchas gracias, señor presidente, al señor ministro y a los colegas, mis saludos. Yo empiezo por unirme pues al clamor del senador Mejía. Realmente lo que ha pasado ahí en Resucio, lo hemos mencionado antes, y en Supía, y bueno, y en Amagá, porque es que esta cosa de la minería es una tragedia que ya casi que ni sale en los medios de comunicación, a no ser de que sea de un número de muertos hacia arriba muy, muy importante. Y me uno a la idea de que vayamos hasta allá y miremos eso más de cerca, aun cuando también hemos estado en otras ocasiones. Ahora, recordar, y lo señalaba el senador Luis Emilio Sierra, este es un tema que en la comisión hemos planteado desde hace rato. Particularmente yo llevo años hablando de esto y diciendo que la política del gobierno es garrafalmente equivocada, inaceptable. Se inventaron la mentira de que todos esos mineros eran criminales como una manera de no atenderlos, cuando resulta que ahí lo que hay son multitudes de gente pobre, pero honrada, buena persona, trabajadora, luchadora, haciendo minería en unas condiciones espantosas. Y lo único que les llega del gobierno es represión y persecución y maltrato y estigmatización y de todo, mientras uno nota la diferencia cuando se trata de los asuntos de las transnacionales, qué solícitos son, cómo son de mansitos, ¿sí? Y de querendones y de dedicados a ver cómo se cuadra una cosa y la otra, y el artículo y la coma y esto, ¿cierto? Porque hay un mister de por medio, pero cuando es un Pérez o un Rodríguez, que traigan a la policía y al ejército. Realmente lamentable, y lo que quedó en el plan de desarrollo, señor ministro, no nos va a resolver este problema, porque sigue habiendo un enfoque de tratamiento de policía a lo que es un problema social y económico y político, y que se debería tratar de esa manera. Se me fue el ministro, que es al que me voy a referir, y no es bueno criticar a los que no están, pudiendo estar sobre todo, ¿sí? Esperamos. ¿Qué hacemos, señor presidente? Esperemos que esa noticia Sí. Creo que no se demora mucho, esperemos unos minutos. Entonces lo espero un momento porque un no solo quiero... minutico, creo que... Sí. Bueno, En segundo término, anunciar que el Polo Democrático Alternativo va a presentar un grupo de demandas por inconstitucionalidad al plan de desarrollo. Son muchas las cosas allí que son abiertamente ilegales, lo habíamos venido diciendo desde antes. La publicación es fraudulenta, es una vergüenza que el gobierno apruebe ese plan, lo expida, a pesar de que se le explicó con todo detalle al presidente de la República que la publicación en la Gaceta del plan había sido fraudulenta, una ilegalidad. Pero además, digamos que haber metido dentro del plan un poco de leyes como a las escondidas para evitar su trámite especializado, el caso de lo de salud, para poner uno solo, o el de minería, ministro, han debido aprobar una reforma minera por fuera del Plan Nacional de Desarrollo, porque es ilegal hacerlo como lo que hicieron. Hay un artículo, por ejemplo, que autoriza, y eso que tiene que ver con el desarrollo, además de que es un horror, enviar tropas colombianas a guerras internacionales al servicio de potencias extranjeras. Es que esto, yo no me canso de decirlo, porque yo no sé ustedes qué pensarán, pero me horroriza un campesino colombiano haciéndose matar en no sé dónde en beneficio de los gringos o los europeos. Eso además es abiertamente inconstitucional. Bueno, son muchas las cosas y vamos a presentar la demanda, pero voy al tema que nos ocupa. Hay una indignación, señor ministro, en la costa que yo hace días no veía. Yo me imagino que usted ya sabrá, ¿no? Hoy hay un artículo en La Silla Vacía muy duro en relación con lo que está pasando en la costa, y no es para menos. En La Silla Vacía dice que van 529 costeños, caribes, gente de la costa caribe, electrocutados por la mala calidad de del servicio de energía que brinda Electricaribe. 529 entre el 2004 y el 2012, y esto ya no es ni noticia. Abren una nevera o prenden un ventilador, allá lo llaman un abanico, y quedan electrocutados. Bueno, y esa indignación es muy grande además porque, señor ministro, usted debe saberlo porque firmó el decreto, pues, o la resolución, le acaban de imponer un alza durísima a las tarifas de la energía eléctrica en la costa. Es una alza me dicen, en los últimos 2 meses, en el estrato 4, que es la que ni recibe ni da subsidios, de 314 pesos con 44 a 347 con 91 el kilovatio. Ese es un incremento del 10.6%.
Pero cuando se entra al detalle, señor presidente, para entender por qué un incremento tan duro y falta ver qué va a pasar en los meses que siguen, se descubre que hay un incremento, lo dice la prensa de Barranquilla, un incremento del 104% en el componente comercialización, en ese solo componente. Entonces, el periódico La Libertad, que es un periódico importante de Barranquilla, produce un editorial que se llama Basta de la burla y atropellos de Electricaribe. Y yo no sé si usted lo ha leído ya, señor ministro, pero es durísimo con usted y con las autoridades del gobierno, ¿no? Dice que el gobierno, que parece que se hubiesen puesto de acuerdo para abusar de los maltrechos usuarios de Electricaribe y asaltarlos sin pistola en mano, como una figura, pues, que señala. Voy a leer este pedacito, preferiría no leerlo, pero yo creo que es la manera de entender la indignación que hay en la costa. Dice, ¿dónde está la Superintendente de Servicios Públicos Regional? A los señores de la CREC, como al ministro de Minas y Energía, debería sancionarlos la Procuraduría por mentirosos. La palabra no es mía, no suelo usarla, sino que está en el editorial. Por mentirosos al firmar una resolución afirmando que Electricaribe es una empresa eficiente. Semejante mentira puede ganarse el premio mundial de la mejor falsedad que se haya contado en el mundo. Es al final la rabia, la indignación de lo que está pasando en la costa. Las tarifas escandalosamente caras, se mueren los costeños electrocutados por las redes de energía, se va la luz y se dañan los electrodomésticos, se arruinan los negocios que tienen como negocio, digamos, electrodomésticos, no sé, heladeras y cosas de este corte. Yo no sé, señor ministro, ustedes qué están esperando, que se arme un lío mayúsculo en la costa, pareciera que eso es lo que están esperando. Y mientras tanto estos extranjeros, una transnacional, hacen lo que se les da la gana y a ellos sí los cuidan solícitos el gobierno nacional, ¿sí? Hasta el punto de que inclusive es capaz de declararlos eficientes. Esto probablemente sobre esto volvamos mañana en el debate que hay planteado, pero no quería dejar de señalarlo. En relación con los otros temas que se plantearon aquí, también nos va a merecer un debate, pero son muy graves las denuncias, colegas de la Comisión Quinta, muy graves las denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Eso no hay que palidecerlo, esos son actos de corrupción, 2 hechos ya detectados muy graves, y entiendo que va a haber nuevas denuncias sobre hechos graves de corrupción en esa Agencia Nacional de Hidrocarburos, y habrá que hacer, repito, un debate sobre eso. Quiero también poner los ojos, señor ministro, y desde ya le voy pidiendo explicaciones. La teoría esta de irse costa afuera a exportar, cuando nos dicen que un pozo allí puede valer 10 veces lo que vale un pozo convencional, va a necesitar que a esta comisión le expliquen cómo las posibilidades de éxito en la costa son por lo menos 10 veces mayores que las posibilidades de éxito en el interior del país. Porque es que aquí no resulta que va a terminar quebrado Ecopetrol pagando unos pozos costosísimos costa afuera. Lo mismo que la idea de irse a invertir en el Golfo de México. También van a tener que sustentarlo con más detalle, porque un pozo que resulte fallido, pues es una plata importante que se pierde, digamos, ¿sí? Pero bueno, cuando esa plata se pierde invertida en Colombia, genera un impacto distinto que cuando esa plata se pierde invertida en el extranjero. Entonces, nos van a tener que explicar por qué prefieren irse por allá que quedarse por aquí. Pues, explicaciones técnicas. Y sigue corriendo la idea, señor ministro, de que Ecopetrol va a acabar a entregar lo que llaman los campos menores, que son campos rentables y que producen 145.000 barriles de petróleo al día, sobre un total de 725.000 barriles que produce Ecopetrol. Entonces también nos van a tener que explicar despacio cómo es eso de entregar negocios que son rentables. Esto para llegar al punto al que quiero llegar, y voy a ser especialmente breve, ¿no? Es la política petrolera, la que está en el plan de desarrollo y la que expresó con detalle, y invito a los colegas de la Comisión Quinta a leerlo, la que explicó con todo detalle el ministro González en la entrevista con Yamida Amat el domingo pasado en el periódico El Tiempo. Es una entrevista de una página, no la voy a detallar, pero básicamente, ¿qué les cuento? Pues se confirma, y eso ya se sabía desde antes, yo lo había mencionado, se confirma que esto de la crisis petrolera va a ser una oportunidad. Una oportunidad, y ya se sabe para quién, una oportunidad para las transnacionales,
de la minería. O sea, aquí llevamos por lo menos desde el 2002 tomando medidas, desde el gobierno de Andrés Pastrana, después en el de Álvaro Uribe y ahora en este, tomando medidas a favor de las transnacionales mineras y petroleras. Y medidas, y medidas, y medidas sin compasión. Disminución de los impuestos, disminuciones de las regalías, bueno, y distinto tipo de medidas que se han inventado, exenciones tributarias, de todo tipo de medidas que están haciendo que cada vez más el negocio sea menos bueno para Colombia, es decir, de la renta petrolera y de la renta minera, que es el nombre técnico que se le da a eso, el llamado state take, cada vez a Colombia le toque menos. Voy a darles, y repito, no me voy a extender porque esto habrá que hacerle un debate el semestre entrante con todo detalle. Les doy debates como estos. Entonces, por ejemplo, las zonas francas permanentes costa afuera van a pagar renta, impuesto de renta del 15%. Eso es una gabela inmensa, por supuesto, a ese negocio de esas empresas que se establezcan allí. En relación en el plan de desarrollo, con la producción incremental, se les dan nuevas gabelas que representan, voy a resumir, algo así como una disminución del 62% en el pago de regalías. Pues, no 62 en total, sino dentro de lo que están pagando en regalías. Van a revisar, ha dicho el gobierno, los mecanismos de consulta previa. A los yacimientos no convencionales les rebajaron las regalías en la ley de regalías, si no estoy mal, ministro, eso fue una de las cosas que metieron escondidas dentro de esa ley. Pero bueno, al punto al que quiero llegar es a este. Si yo tengo el petróleo y cada vez las regalías son menos y se empiezan a volver de nada, y cada vez van desapareciendo porque prácticamente han desaparecido los pagos directos, que era una figura que existía. Y si además de eso cada vez el impuesto de renta es menor, y si además me invento nuevas, digamos, exenciones tributarias, pues al final la conclusión a la que estamos llegando es a que están regalando el petróleo, o una cosa muy parecida. Es que si una persona en Colombia pone una panadería, eso le valía 33% de renta, pero ahora le valdría por lo menos 25% de impuesto de renta. Pero estos no pagan eso. Y si las regalías bajan y bajan, entonces cualquiera se empieza a preguntar, ¿pero cuál es el negocio para Colombia? ¿Cuál es el negocio para Colombia? Es decir, ¿de qué se trata este asunto? Entonces nos dicen, no, es que hay que exportar y hay que exportar y hay que exportar. Y esto es un tema que lo pongo como debate en la comisión para que por lo menos se medite. Bueno, listo. ¿Y exportar para qué? ¿Qué es lo que exportan? Perdón, ¿sí? ¿Exportar para qué? Y la explicación es muy simple, ¿no? Se exporta para conseguir divisas, dólares o euros o lo que sea. ¿Y para qué son esas divisas? No, para pagar importaciones. Y entonces aquí empieza una discusión. ¿Importaciones de qué? ¿Qué es lo que estamos importando? ¿Tractores? ¿Equipos de electrónica? ¿Cosas que Colombia no produce y que necesitamos para el desarrollo nacional? ¿O lo que estamos importando en proporciones muy grandes es lo que podemos producir, senador Mejía? Porque si a mí me dicen, importemos tractores, yo digo, listo, consigámonos los dólares, así sea muy duro. O sea, los dólares cafeteros cuestan sangre entre los campesinos y los obreros agrícolas del café y entre los propios empresarios. ¿Y qué se hace con esa plata? ¿Tractores? No, estamos llenando el país de importaciones de bienes que podríamos producir en Colombia. De arroz, de maíz, de sorgo, de soya, de leche, de carne de cerdo, de carne de res, de pollo, de telas, de zapatos, de confecciones, todas cosas que podríamos producir en Colombia. Entonces, en esa idea, la exportación, esa especie de avidez, de desespero por conseguir dólares para importar, pues empieza a volver una cosa por lo menos sospechosa, por lo menos digna de discusión. Por ejemplo, se importan langostas vivas traídas del Canadá. Uno puede ir aquí a restaurantes y pedir una langosta, se la ponen viva y se la cocinan y se la ponen en el plato. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y será que los colombianos no podemos pasárnoslas sin langostas vivas traídas del Canadá? O licores de unos precios estrafalarios. ¿Será que el guarguero de alguien se pela si no se toma un whisky así de encopetado?
¿sí? Estas son reflexiones que hay que hacer, sí, que deberían ser parte del debate general, porque si estamos regalando el petróleo y los minerales para poder conseguir los dólares para importar y la importación, me acaba de decir aquí la senadora Nora García, esto es increíble, están pensando en subsidiar una exportación de leche en polvo porque el país está inundado de leche en polvo importada. Uno diría que están locos, no, de locos no tienen nada, son unos vivos, vuelan con los motores apagados. Repito lo que estoy diciendo, se está pensando en hacer una exportación, señor ministro, de leche en polvo subsidiada porque hay un problema de exceso de leche en el mercado nacional en razón de las importaciones de leche que nos están llegando del exterior. ¿A mí quién me explica esto? Estos son los líos que estamos teniendo y que se deberían mirar, cuidadosamente. Yo dejo hasta aquí, esto podríamos extendernos mucho más, pero termino enfatizando en que la política petrolera y minera del gobierno nacional es llevar ya hasta el absurdo las gabelas al capital extranjero, ya a la desproporción, a la locura. Y a mí no me van a decir que esa es una política de desarrollo, no puede serla. Esa es una política contraria a lo que Colombia necesita. Ahora, claro, hay unos cuantos colombianos que se enchapan en oro, se ganan toda la plata del mundo, pero así no se desarrolla un país. Muchas gracias, señor presidente.